narrado por Fernando Cueva, Francis Carrillo. Cristian Mena. Y mi Yo y la energía de Nikola Tesla. El libro nos habla sobre las obras realizadas por Nikola Tesla. En sí, habla sobre cómo en la actualidad se han realizado series cinematográficas o de televisión acerca del ilustre inventor. La tecnología de Tesla fue la única capaz de iluminar grandes ciudades. Gracias a él se construyó la primera gran central hidroeléctrica ubicada en las cataratas de Niágara. Él es un gran inventor, el cual dedicó su vida a realizar proyectos que en sí fueron terminados a posterior, como es el caso que él realizó los planos para que Marconi realizara la primera señal de transmisión radiofónica. También hablaremos acerca de la vida que vivió. Él tenía un carácter muy noble y cortés. Era muy amado por los niños y era una gran fuente de inspiración. Lo querían mucho, pero eso sucedió después de que dieron a conocerse en el ámbito de la electricidad, ya que, como les dije anteriormente, era perseguido por las policías y las autoridades. Después que realizó un gran impacto en el ámbito de la tecnología, su vida se mejoró, puesto que vivió como decir en las riquezas, pero fue una lástima porque después que sus auspiciantes, por así decirse, vieron que sus proyectos iban más allá de lo común, pensaron que no iban a hacerse realidad, por lo cual ellos decidieron dejar de apoyar. En otras palabras, podemos decir que Nikola Tesla, basada su vida en realizar grandes inventos, terminó en lo más bajo que se podría decir. En el 2006 se estrenó una película denominada El Truco Final, el protagonismo de un joven que viaja a una ciudad denominada Colorado Springs en busca de un inventor, el cual proclama ser el mejor de todos. Dicho inventor es conocido como Nikola Tesla, el cual se encuentra realizando inventos a escondidas, ya que es perseguido por las autoridades y por su homólogo Thomas Alva Edison, los cuales quieren robarle sus inventos y destruirles los que ya tiene hecho. Para Tesla, la fuerza de voluntad era el mayor regalo al que podría aspirar un ser humano, y esta solo se despegaba todo su potencial cuando se unía con los cosmos. Entre otras cosas que Tesla se denomina que él es el gran inventor acerca de los aparatos electrónicos, o sea, él es como decir, el padre de los avances. Nicolás Tesla ha pasado a la historia como inventor de la corriente alterna, el predecesor de la guerra de las corrientes contra Edison, el paradigma del genio incomprendido al que la historia hace justicia siglos después. Hoy disfruta de una segunda juventud, con el interés de las generaciones más jóvenes y con la actualidad de muchas de sus teorías visionarias sobre la comunicación inalámbrica y el uso responsable de la energía. Una principal razón de su falta de éxito a lo largo de su vida fueron las enemistades que se granjeó en el campo de la ciencia al ir en contra, primero, de Edison y de su reciente descubrimiento, la corriente continua, y posteriormente de otros científicos a los que su genio superaba ampliamente y sin ninguna dificultad por dichos motivos. No fue incluido en los libros de texto de su época, aunque muchos de sus inventos se siguen utilizando hoy en día, prácticamente sin ninguna modificación. Otra de las razones fue un gran idealismo y su interés por sacar adelante sus geniales ideas. Tuvo que renunciar a las ingentes cantidades de beneficios que le hubieran reportado sus patentes para conseguir sacar adelante sus inventos sin arruinar a la empresa con la que comercializaba o los patrocinaba. También la mala suerte se cruzó en su vida, ya que su laboratorio se incendió y perdió grandes de sus trabajos. Perdió el trabajo de varios años. Por tanto, este volumen recoge dos de sus textos más importantes. De los muchos se publicó durante su vida en las revistas científicas de su tiempo. Gracias a ello, oímos la voz de la primera persona de un genio, un hombre que se repuso siempre a una vida de incomprensiones y fracaso con el convencimiento de que el futuro era suyo. La narración en la primera persona aporta una gran componente a la obra
ya que Tesla nos relata lo que ocurría en su mente cuando se le ocurría algo, cómo podía hacerse una imagen mental, y sus experimentos y saber su prototipo o cálculos o papel, si iba a funcionar o no. La descripción del proceso creativo de Tesla es uno de los mejores puntos. Mis inventos. ¿Cómo inventa el mejor inventor del mundo? ¿Cómo da vida a un invento? ¿Qué clase de mentalidad tiene Nicolás Tesla? ¿Fue su infancia un lugar común, como la de la mayoría de nosotros? ¿Cuál de las funciones temporáneas de uno de los genios del mundo? A estas y a cuantas otras preguntas interesantes responden con un estilo incomparable el propio Nicolás Tesla en este su primer artículo de su autobiografía. Se trata principalmente de su primera juventud, obteniendo una buena perspectiva de la maravillosa vida que este hombre ha llevado. Se lee como un cuento de hadas que tiene una ventaja de ser verdad, pues Tesla no es un mortal común. Ha llevado varias afortunadas postradas en un peste o cólera, y Dios sabe que más, dado por al menos 3 veces por los médicos. Con 60 años lo encontramos más joven que nunca, pero lean sus propias palabras, jamás habrán leído. En esta parte del libro hablamos sobre la infancia de Tesla, la misma que procuraba decir que había bastantes vicios dentro de esta época para poderse mantenerse a auge dentro de un proyecto. Uno de ellos era el café, que muchos inventores utilizaban casi el nivel de 30 tazas de café al día para poderse mantenerse despiertos durante sus proyectos. A su vez del tabaco, licor y otras sustancias más. Dentro de la infancia de Tesla, decía que sufrió varias veces de la peste y la cólera, los mismos que le dieron a notar que 3 veces lo dieron por muerto. Y después de esto también había que dentro de la infancia de él pasó a vivir en otra parte a la que él vivía. Esta misma se dio en un espacio donde hasta los lobos convivían en la parte donde él vivía. Durante su infancia, en el pueblo donde él vivía, había un concurso de atrapar ranas que se daba una vez al año. El mismo que él tuvo muchas ingenialidades para poder hacerlo. A su vez también tuvo la ingenialidad cuando hubo igual el concurso de atrapar pájaros, que el mismo consistía en esconderse dentro de los arbustos y lanzar una piedra o algún objeto hasta que el animal se viera entretenido y saltar él desprevenidamente y atraparlo. Un día en Navidad es donde él dio a descubrir o hacer que se presente el método de cómo él hacía estas cosas para que toda la gente pudiera hacer lo mismo. Durante el tiempo que él fue avanzando, tuvo una gran... Durante todos sus inventos y formas de crear nuevas cosas innovadoras para su época, todo se basaba a la electricidad. Los mismos que dieron frutos a poder descubrir es la bobina, la misma que fue desarrollada en un prototipo, el cual fue presentado donde otros inventores. El mismo que no fue dado en auge, ya que no lo concebían como un buen proyecto en ese entonces, ya que no estaba desarrollado en su forma final. A pesar de esto, Tesla decidió irse propagando poco a poco en la invención de más teorías acerca de cómo podría mejorar su invento, en el cual a la final también llegó a conocer a Thomas Edison, en cual en colaboración de él tuvo más mejoras acerca de sus inventos, o también se basó a base de los inventos que tenía Thomas Edison a innovar nuevas ideas para nuevos proyectos a futuro. Además de esto, Tesla dio por pronunciado su proyecto en 1891, donde dio ya la patente de su proyecto, donde ya pudo dar conocimiento de su proyecto, el cual consistía que un rayo alcanzaba una cierta cantidad de distancia, el cual era de polo a polo.
Durante toda esta invención de proyectos tuvo muchas dificultades, ya que él no dormía ni se alimentaba correctamente, en el cual también sufría la pérdida de su más preciada integrante de su familia, que era su madre, el cual hizo que él aún así no se diera por vencido y siguiera dando más esfuerzos dentro de la lectura, el cual su padre no lo dejaba leer, ya que los libros que tal vez él contenía o él leía eran muy avanzados o muy perjuiciosos para su edad. Pero a pesar de esto, Tesla decidió leer esos libros durante las madrugadas cuando sus padres dormían. A pesar de todas estas controversias, encontró un libro llamado Autocontrol, el mismo que intervino bastante en la vida de él. Dentro de todas estas formas de llegar a saber más cosas que le motivaban a crear nuevos inventos, era una de esas prácticas fue que se metía a los ríos, queriendo saber por qué la fuerza del río al él oponerse lo llevaba, y a la vez de que cuando él se ponía a favor de la fuerza, ejercía un trabajo menor. Y durante todas estas pruebas y prácticas, 10 veces fue cuando casi se ahoga. Y todo esto fue a causa de saber las fuerzas. Bueno, la idea de construir un autómata fue la idea del doctor Tesla. Esto se dio en los años de 1893 hasta 1897. Para esta época eran muy pocos los experimentos que se realizaban a larga distancia. Él en 1998 dio a conocer al gobierno sus experimentos, quedando sorprendidos la mayoría de ellos, ya que sus experimentos venían a renovar el siglo de 1900. A partir de esto, el doctor Tesla llegó a concluir que la comunicación a larga distancia en estos tiempos se daba a pocos metros, a lo que él llegó a una conclusión, que con más perseverancia podía llegarse a construir misiles que llegasen a una distancia de kilómetros o miles de kilómetros, que podrían ser utilizados por los países para desarrollar misiles a larga distancia, cohetes, la comunicación de naciones, facilitando esto la vida cotidiana entre. El problema de aumentar la energía humana fue también uno de los temas del doctor Tesla. Los tres modos de aumentar la energía humana, es equivalente a aumentar este producto como lo mostró de una manera didáctica el doctor Tesla. Primero fue reducir la fuerza retardada a un valor menor. Esto quiere decir no aplicar mucha fuerza sobre un cambio físico, sobre algo externo. El tercer modo, que también se llevó en la ilustración, que nos da una ilustración, es que aumentar la fuerza de empuje con una mayor fuerza al aplicar a un tiempo de una masa es igual a la fuerza retardada permanente inalterante. También existen unos límites que nos dio a conocer el doctor Tesla, que se reduce a una fórmula que dice que al aumento de una masa y a la reducción de una fuerza retardada, la fuerza de empuje se puede aumentar de manera indefinida. Esto quiere decir que la fuerza aumenta debido a la potencia que nosotros ejerzamos sobre este ejercicio físico. Ya, otros temas de la telemática también fue en lo que se basó el doctor Tesla, fue la transmisión de energía eléctrica, esto a larga distancia. Esto quiere decir sin la utilización de cables. La observación que él llevó a un curso se debió a una investigación de varios años, y se demostró en una fórmula que nos dio a conocer que la atmósfera, respecto a los impulsos eléctricos de excesiva fuerza electromotriz, se mostrarán a una presión habitual al aire. Esto quiere decir que claramente que el conductor y la energía eléctrica para fines industriales a larga distancia sin cables es posible, y esto se puede llegar con la evolución del hombre, con más perseverancia, con más estudios. Puede llegar a un día que ya no utilicemos las represas eléctricas, el cableado eléctrico que nosotros conocemos en la actualidad pudiera ser algo referente a la telemática. Esto quiere decir que sin la necesidad de cables puede llegar a un país a no necesitar de tantos recursos y gastar tanto dinero en estos recursos para darnos lo que conocemos una relevancia de la industria a gran distancia. Por este nuevo método que es llevado a cabo en algunos modelos de plantas exactamente en las distancias y condiciones que existieran en una planta.
de este tipo más grande o la viabilidad del sistema ha quedado demostrado. Como les dije, sin la necesidad de cables vamos a llegar a una sociedad que todo se dirige a la telemática como un futuro muy cercano. Bueno, un pensamiento del Dr. Tesla al final del libro fue uno que dice: no todos son vanos sueños, lo que son como varas, estas pequeñas varas se convertirán en árboles. Esto algún día darán frutos y podremos seguir sembrando. Esto quiere decir que gracias a la perseverancia de nosotros como estudiantes, algún día nuestros estudios darán frutos y podemos encontrar una sociedad que viva en el éxito y para nosotros mismos seguirnos superando.